nada, antes de empezar, quisiéramos condolernos con todas las personas de Ucrania que están padeciendo esta guerra tan horrible, y como todas las guerras, ¿no? Son horribles, no es solamente esta, vale, pero nos condolimos con ellos, queremos seguir orando por ellos y para que, como decía Pablo, pronto pueda cesar este conflicto. No sabemos lo que Dios va a hacer, no sabemos sus planes. Lo que sí sabemos es que podemos orar y podemos esperar en Él. Amén, que Él haga. Bueno, y hoy tocaba, según mis cálculos, y es lo que tenía en el corazón hacer delante de Dios, es hablar sobre Hebreos 11, 22. Es un versículo nada más, pero como sabemos, a lo largo de este capítulo 11, Dios habla de distintas personas que por medio de la fe pues hicieron cosas para Dios, y nos habla de la fe, nos habla de distintos aspectos de la fe. Yo lo que quisiera hoy mencionar con este versículo es, quisiera titularlo La fe de José. En Hebreos, como decimos, 11:22 dice: por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. En un versículo tan corto, Dios nos quiere transmitir algo. Quizá que la fe, o por lo menos es la conclusión que yo saqué, que la fe se basa en las promesas de Dios, y la fe mira hacia el futuro, mira hacia el futuro también, entre otras cosas. Y como dice un hombre del pasado, un predicador, le llamaban el príncipe de los predicadores, a Charles Spurgeon, dice que cómo es posible que en un versículo tan corto hable de la fe de José. Podríamos mencionar un montón de cosas de la vida de José en las que pudiera basarse la fe, ¿no? Sin embargo, el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, nos menciona este versículo tan corto y que aparentemente pues no tiene mucho significado, mucho sentido. Si lo leemos de primeras, no nos da mucho, no nos habla, ¿no? A menos a mí en un principio no me habló. Pero como dice Spurgeon, no nos dice esto, queridos hermanos y hermanas, que somos muy pobres jueces de aquello en lo que Dios más se deleitará. Es decir, Dios es imprevisible. No sabemos en lo que, digamos, como aquí dice, se deleitará. ¿Por qué nos habla en un versículo tan corto, eligiendo este versículo que es de digamos, José está próximo a la muerte? ¿Cómo es posible que Dios elija esto? Bueno, pues en su soberanía Dios eligió esto, ¿no? Y el nombre de José tiene un significado para mí muy importante, y es que significa Yahvé añadirá, y también Yahvé ha borrado, y proviene de las palabras de Raquel recogidas en el Génesis, cuando dio a luz a José. En Génesis 30 pues nos habla de que dice así: entonces Dios se acordó de Raquel, porque Raquel oró. Raquel no podía tener hijos, Raquel era estéril,
Pero entonces Dios se acordó de Raquel, hizo Dios un milagro, lo imposible. Y Dios la escuchó y le concedió hijos. Y ella concibió y dio a luz un hijo y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. El nombre de José: Dios ha quitado mi afrenta. Y le puso por nombre José, diciendo que el Señor me añada otro hijo, es decir, Yahvé añadirá. Para nosotros esto tiene, yo creo, un profundo significado, al menos para mí. ¿No es verdad que Dios ha quitado de nuestra vida cosas que nos deshonraban, cosas malas, cosas que tal vez nos avergonzaban, cosas que nos humillaban? Muchas personas han sido maltratadas o heridas. En este caso, Raquel no podía tener hijos, pero oró a Dios y Dios le concedió lo que ella pedía. Es decir, en aquel momento no tener hijos era algo deshonroso, Sin embargo, Dios le concedió, le sacó, digamos, su deshonra, y le concedió que tuviera a José y a Benjamín. Lea, la otra mujer de Jacob, fue menospreciada por Jacob, ya que en realidad de quien estaba enamorado Jacob era de Raquel. De hecho, ya sabéis la historia, ¿no? Pero Dios le compensó a Lea dándole la mayoría de los hijos de Jacob. Digo la mayoría porque alguna concubina también tuvo hijos de Jacob. No todos los que constituyen las 12 tribus de Israel son hijos de Lea o de Raquel, sino que hay alguna también que no pertenece a ellas. Pero al mismo José, Dios también le quitó la afrenta de haber sido vendido por sus hermanos, de haber sido encarcelado injustamente, de tantos años en la cárcel pasando penurias. A José, por otra parte, si es verdad que, como dice aquí, Dios ha borrado, es decir, borró la afrenta de haber sido vendido por sus hermanos, borró la afrenta de haber sido encarcelado injustamente, de haber pasado tantos años en la cárcel, Dios le añadió, Yahvé añadió. Si decimos Yahvé quitó o ha borrado, también podemos decir Yahvé añadirá. ¿Y qué añadió a José? Pues José, como sabéis, fue nombrado el segundo de Faraón, el segundo cargo después de aquel rey de un imperio tan grande. Dios le dio la gracia, Yahvé añadió la gracia de que fuera el segundo del Faraón. A Raquel, como decíamos, haber tenido a José y a Benjamín y a Lea, el tener la mayoría de los hijos de Jacob. Y a nosotros, ¿no es verdad que Dios quita muchas afrentas? Os doy mi ejemplo personal. Yo cuando me convertí me consideré una persona abandonada, francamente, no quiero hacerme la víctima. Pero yo estaba en aquel momento desorientado. Incluso en aquellos momentos recuerdo que fui a ver al cine, para colmo, esta película Apocalipsis Now, no sé si os suena, una película pues sobre la guerra del Vietnam y sus consecuencias. Y bueno, salí del cine pues un poco, me encantó la película, por cierto, ya me sigue gustando, pero una película pues un poco desgarradora, habla de la guerra, como ahora estamos viviendo, ¿no? Y para colmo voy a ver Johnny cogió su fusil, no sé si os suena, es una película, un alegato en contra de la guerra, y que el hombre aquel pues resulta que se queda sin brazos, sin piernas,
pensaban que parte del rostro o el rostro estaba sin él. Es decir, era un desecho humano y el hombre pues se ve como pensaba, ¿no? Lo que decían los otros alrededor, y él iba pensando y diciendo tal cosa, tal otra, tal. Bueno, yo salí de allí más pesimista todavía. Pero recuerdo que un amigo, Eliseo Gómez, algunos de vosotros lo conocéis, pues me habló, ¿no? Y aquello para mí pues fue al principio una sorpresa tremenda, porque yo conocía a Eliseo y no me parecía precisamente una persona que creyese en Jesús, ¿no? Y cuando me habló, pues la verdad en el momento hasta me reí, pero después, bueno, pues le creí, ¿no? Y vi que los cristianos, pues que entre ellos había algo especial, Por supuesto, el Espíritu Santo estaba en el medio. Y bueno, llegó un momento en que me convertí, ¿no? Y gracias a Dios, porque aquello, digamos, sacó un poco mi afrenta, ¿no? Empecé a encontrarle sentido a lo que yo vivía, empecé a encontrarle, pues, que yo no era alguien olvidado, sino que Jesús me había atrapado, digamos, o me había cautivado o se había interesado por mí. Es decir, Dios en nuestra vida, sin duda, si pensáis un poco, ha sacado cosas de vuestra vida que eran un poco una afrenta, y ha puesto otras en lugar de ello. Pues bendiciones que ahora pues no vamos a comentar, sino que cada uno sabe para sí las bendiciones, lo que Dios ha añadido a su vida. Y nos podemos preguntar, a mí José es un personaje que me cautiva, me parece nada que ver con José, el padre adoptivo de Jesús, ¿no? José es el personaje del Antiguo Testamento. Me parece, y bueno, que conste que José, el padre de Jesús, me resulta una persona que, aunque pasó desapercibida, creo que tuvo un papel importantísimo en la salvación. Si él no hubiera permanecido allí, si Dios no le hubiera hablado por medio del ángel y dicho que se fuera a Egipto, porque en aquel momento reinaba Herodes Arquelao y lo podía, o Herodes Antipas, perdón, lo podía liquidar, pues no hubiera nacido, o sea, no hubiera permanecido posiblemente Jesús, y él pues se dignó obedecer e ir, hacer todo lo que Dios le decía, ¿no? Creo que es un personaje muy importante, pero en este momento no estamos hablando de él, estamos hablando de José, el personaje del Antiguo Testamento. Y como os decía antes, es un personaje, a mí sinceramente creo que es el personaje de la Biblia que más me gusta. Quizá porque en algunos aspectos me siento identificado con él. Y por eso digo que de su vida se pueden extraer un montón de conclusiones, pero este versículo pues dice justo al final de su vida, dice: por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Yo me pregunto en la vida de José cómo pudo mantener la fe en tan duras condiciones. Me río yo de las condiciones que vivimos nosotros. José se mantuvo porque vio por la fe el futuro. Él tuvo visiones. Una de sus visiones era que sus hermanos se iban a inclinar ante él, lo iban a adorar.
adorar, bueno, a inclinarse, quiero decir. Y aquello enfureció a sus hermanos. Por eso lo vendieron, por eso fue injustamente encarcelado, por eso estuvo un montón de años metido en la cárcel. Pero yo creo que él se mantuvo gracias a las visiones que Dios le dio. Él tenía que tener mucho contacto con Dios, porque le dio visiones auténticamente importantes. Recordemos cómo le dio la visión del panadero, que estaba allí prisionero, le dio la visión del copero. Es decir, era un hombre de fe, de auténtica fe. Si no tengo fe, ¿cómo me muevo así? ¿Cómo digo esas cosas? Con esa seguridad. ¿Y qué pasa con respecto a nosotros? ¿Cómo mantenemos nuestra fe? Pues mantenemos nuestra fe basándonos en las promesas de Dios. En mi vida personal, puedo poner otra vez de ejemplo, sin que yo sea ejemplo para nadie, pero quiero poner el que conozco más. En mi vida personal, puedo decir que siempre que busco a Dios, por algún motivo, lo hago pidiéndole a Dios que también me dé alguna promesa. Por eso busco en la Biblia. ¿Cómo puedo yo encontrar una promesa de Dios? Bueno, pues tal vez si estás leyendo todos los días la Biblia sistemáticamente, tal vez en el pasaje que hoy Dios te tocaba, quiero decir, Dios te pueda hacer entender. Y digo hacer entender, ¿por qué? Porque a veces hablamos con mucha ligereza de que Dios me habló. Yo cada promesa que recibo de Dios la pongo entre paréntesis. Digo, no será que yo estoy inventándome esto. Lo pongo entre paréntesis y muchas se cumplen, pero otras todavía estoy esperando. A lo mejor estoy equivocado. Me he confundido. Pero lo que sí podemos tener presente y es fijo, porque es una promesa de Dios, precisamente dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis ¿cómo? Con todo vuestro corazón. Tal vez en internet, si no encuentras la manera de buscar promesas de Dios, tal vez en internet busques en versículos, incluso ahí puedes poner promesas de Dios en la Biblia. Y hay versículos que te hablan de eso. Tal vez alguno pues hable de tu problema en ese momento. Por lo tanto, por ejemplo, otro ejemplo de promesa será, te haré entender, te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y vamos a ver ahora el versículo que hemos visto al principio, vamos a verlo otra vez. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Lo vemos en Génesis, en el capítulo 50, versículo 24, dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos a esa tierra que Dios ha prometido. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. A José no lo enterraron, fue puesto en un ataúd en Egipto. Es decir, su momia estuvo allí durante 400 años. Pero él mantuvo su fe hasta el final. Hermanos y hermanas, admirable, hasta el final mantuvo
su fe. Podía haberla dejado al meterlo en la cárcel, al ser castigado injustamente, al ser metido allí durante un montón de años. Podía haber dicho, mira, esto que lo siga otro hombre, que yo no quiero para nada este camino. Pero con el apóstol Pablo, José puede decir con él, como dice en 2 Timoteo 4:7, he peleado, ¿verdad? La buena batalla. La batalla a veces, la fe es una auténtica batalla muchas veces. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, puede decir José, he guardado la fe. Y como el apóstol Pablo, como decíamos, pudo pelear la buena batalla de la fe. Hermanos y hermanas, peleemos la buena batalla de la fe. Amén. No te desanimes. Yo muchas veces me desanimo. Pero arriba tenemos que levantarnos, tenemos que pelear la buena batalla de la fe. José tenía un futuro aparentemente asegurado. Su padre era rico, tenía un montón de cosas. Hasta le hizo una túnica especial su padre porque amaba a José más que a los otros hermanos. Aún no había nacido Benjamín. Qué injusto a veces, ¿verdad? Amamos a unos más que otros. Amamos unos hijos tal vez más que otros. Eso es un error terrible. ¿Por qué? Porque eso llevó a José prácticamente a la muerte. Siendo el chico preferido de su padre, con todos estos favores, de niño mimado, pasó a ser tratado brutalmente. Pero él demostró una gran fortaleza. ¿Por qué? Porque seguía creyendo en el Señor. El Señor le sustentó. Las cosas se torcieron. Estaba aparentemente su futuro asegurado, como antes dije. Lo vendieron sus hermanos. Qué dolor para José tuvo que representar eso. Alguien en quien confías, en quien ingenuamente confías, diría yo, pues de repente te venden. Y para colmo, llegas a la tierra y eres encarcelado injustamente. Pudo haber dejado la fe José, pero por la fe José llegó al final de su vida y mencionó la salida de los hijos de Israel. Él creía que el pueblo de Dios iba a volver a la tierra prometida. En aquel momento estaban todos en Egipto cuando lo dijo. Sabía que la promesa que Dios le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob era verdadera. Dio mandamiento también acerca de sus huesos. Como decíamos antes, José nunca fue sepultado, fue embalsamado, fue puesto allí su ataúd. Su ataúd permaneció allí 400 años hasta que fue llevado a Canaán, la tierra prometida. Pero todos esos años, ese ataúd le recordaba a los del pueblo de Dios que iba algún día a regresar a la tierra prometida, como dijo José. Amén. Por la fe, José. Por la fe. La fe de José testificó durante años después de su muerte. El ataúd allí estaba testificando. Durante todo ese tiempo, cada vez que alguien veía, como decíamos antes, ¿por qué está aquí José? Pues porque no quiso ser sepultado en Egipto, sino que
creyó y hizo prometernos que lo llevaríamos a la tierra que Dios le dio a sus antepasados. Y vemos como Moisés tomó consigo los huesos de José. En Éxodo 13:19 lo podemos ver. Moisés tomó consigo los huesos de José. Pues este había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel diciendo: ciertamente os visitará Dios y entonces llevaréis de aquí mis huesos con vosotros. Y así lo hizo Josué. Enterraron en Siquem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de plata, y fue en posesión a los hijos de José. Por lo tanto, por la fe, José al morir, versículo que estrella, digamos, de esta reflexión, por la fe José al morir mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. ¿Qué podemos aprender de este pasaje nosotros en nuestra vida? Como decía antes, que igual que el nombre de José significa Yahvé ha borrado, Dios borró y borrará cosas malas de nuestra vida, incluso nuestros pecados, si somos fieles. Y también Yahvé añadirá, es decir, Dios añadirá a nuestra vida por medio de la fe. Por eso es tan importante que mantengamos la fe. Por eso es tan importante que busquemos la fe. Por eso es tan importante que alimentemos nuestra fe. ¿Y cómo? Buscando a Dios en oración, buscándole en las Escrituras, buscando sus promesas, basando nuestra fe en sus promesas. Hay gente que dice, yo creo. Bueno, pero ¿crees en qué? ¿Crees en qué? Las promesas de Dios son las que mantienen nuestra fe. ¿Cómo sabes que Dios te va a contestar? Lo sabes por la fe, pero pues, tu fe se va a sustentar más si añades promesas a tu vida. Igual que él, también, que José, podemos guardar hasta el final nuestra fe. Es un precedente, José. El ataúd de José testificó. Al creer nosotros somos guardianes de la fe. Tú, yo, Dios ha depositado en ti el que seas un guardián de la fe. Y somos testimonio, quieras o no, como lo fue los huesos de José cuando estuvo en Egipto. Nuestra vida está testificando. Por eso queremos andar honradamente. Por eso queremos buscar la voluntad de Dios. Por eso queremos buscar el hacer el bien. Por eso queremos buscar las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque somos guardianes de la fe. Somos un testimonio ante el mundo. Un testimonio en medio de tanta incredulidad como hay hoy en día, tanto desprecio hacia las cosas de Dios. Y por último, que para mantener esa fe tenemos que fundamentarnos en que Jesús ha pagado por nuestros pecados, que por la fe en Él somos perdonados y alimentamos, como dije antes, esa fe por medio de las promesas de Dios. Y que igual que José creyó que sus huesos iban a ser llevados a la tierra prometida, nuestra vida creemos que va a ser llevada al cielo. Amén. Por la fe. Por la fe.
Amén. Vamos a orar. Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Perdónanos por ofenderte muchas veces. Perdónanos por no creerte otras. Perdónanos porque tal vez debiéramos ser maestros, como dice la Escritura, después de tantos años. Queremos, Señor, seguir en la fe, pidiendo tu ayuda, por supuesto, pero también poniendo de nuestra parte nuestro corazón, Señor. Queremos que nuestro corazón esté influenciado por la fe en ti. Queremos, Señor, que todo esto nos sirva para mantener nuestra fe.